Hola, hola, muy buenas tardes, saludándoles desde las instalaciones de Magnética en el 107.1 de FM y transmitiendo desde el punto más alto de San Luis Potosí, México. Bienvenidos a Coposit Radio, programa del Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología. Yo soy Eder Jiménez y esperando que tenga un día muy productivo y lleno de energía. Aquí en San Luis Potosí tenemos un día muy airoso ya en los aires, así que cuídese mucho. Ya ve que luego andan volando algunos árboles, algunos letreros, algo, así que tenga mucho cuidado. Hoy tendremos un programa importantísimo para usted por la cuestión de la información que representa eso y el devenir que se ha dado. Apenas el lunes arranca, ya nos estará dando estos detalles del Censo Nacional de Población y Vivienda, del Censo 2020, el Censo 2020. Y para ello tendremos aquí en el programa al ingeniero Arturo Ramos Miranda. Él es el coordinador estatal del INEGI aquí en San Luis Potosí. Le va a encantar la charla y aparte la información que usted va a tener, porque obviamente se ha venido dando una dinámica de que, oye, y si sí son, si no son, va a ver cómo usted el INEGI está preparado para todas estas cuestiones que luego se malinforman, creo yo, y hay que tomar juicio crítico en términos de que este es un ejercicio importantísimo que se ha venido ya gestando durante varias décadas, y para ello tenemos que sumarnos todos, tenemos que participar, y por eso estar muy al pendiente de este Censo 2020. Le va a encantar la plática y también la selección musical del día de hoy. Quédese con nosotros. Les recuerdo que nos puede escuchar vía internet, nos puede ver en www.magneticafm.com y llámenos, estamos completamente en vivo. Teléfono en cabina 444-128-83-84. El Facebook en Magnética. Saludo a todos los que nos están viendo en vivo en Magnética FM XHAWD 107.1 MHz. Como siempre, saludo a todos los que nos escuchan en la cuna de la Independencia, Dolores Hidalgo, Guanajuato. Un fuerte abrazo para todos ellos. Al señor Alejandro, a la señora Lupita, como cada miércoles nos escuchan, así como Alejandra Sofía y Alejandra Hernández, que siempre están al pendiente de Coposit Radio. Quédese con nosotros. Y comenzamos el programa con un importante anuncio que le quiero comentar, que está abierta la convocatoria de becas de posgrado al extranjero 2020. En este sentido, yo le quiero avisar que este miércoles 4 de marzo a las 5 de la tarde, o sea, el día de hoy, va a haber una sesión informativa en el Instituto Tecnológico de San Luis Potosí, en el TEC Regional, conocido por muchos, allá para Carretera Río Verde. Así que si usted tiene el interés de irse a hacer una maestría, un doctorado, y hay una gran cantidad de áreas las que aplica del conocimiento para que usted pueda profesionalizarse, ser una persona de alto nivel, de alta especialización en términos de investigación, en términos de la academia, pues bueno, este miércoles, el día de hoy, a las 5 de la tarde, y también el viernes 13 de marzo a las 5:30 de la tarde, va a ser en la Universidad Tecnológica de San Luis Potosí, en la UT, allá unos pasos del aeropuerto. No se le olvide, es muy importante atender a todas estas convocatorias de apoyo que el CONACYT y los distintos órganos de gobierno a nivel federal emiten en beneficio de toda la población. Así que recuerde, está abierta la convocatoria de becas de posgrado al extranjero regional centro del CONACYT. Mayores informes, acérquese con nosotros ahí al Coposit. Y bueno, sin más preámbulo, quiero dar la bienvenida al ingeniero Ramos Miranda. Ingeniero, un gusto tenerlo en el programa. Edgar, muchas gracias por permitirnos estar aquí y platicar sobre este importante proyecto que es el Censo de Población y Vivienda 2020. Muchísimas gracias. Y bueno, antes que eso, y que yo quiero rememorar un poquito en mi niñez, que cuando empezaba el INEGI, yo creo que es algo importante que también debemos de contextualizarle a la gente la importancia que tiene una institución como el INEGI para la sociedad. ¿Cuáles en sí las funciones que cumple el INEGI hoy en día? El Instituto Nacional de Estadística y Geografía somos un organismo público autónomo, es decir, okay. La primera es que somos un organismo público con autonomía técnica. Correcto. ¿Sí? Establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos. Correcto. Cuya función principal es construir y coordinar un sistema nacional de información estadística y geográfica que contribuya a la planeación y a la mejor toma de decisiones. Segundo, como integrante de este sistema es proveer información útil a la sociedad, oportuna, veraz, pertinente, que permita la toma de decisiones a toda la sociedad.
Ya. En todos los niveles, vamos, la información es poder, como dicen. En todos los niveles. Somos, además, el organismo público oficial encargado de producir información estadística para el país y para la sociedad. Importante. Afortunadamente, producto de estos más de 35 años de trabajo, el INEGI es un organismo que tiene un prestigio nacional e internacional, derivado del apego a los procedimientos, claro, y sobre todo de la parte técnica. La parte de la autonomía técnica que se ha venido consolidando en los últimos años, y llegó 2008 y ya se le dio, digamos, formalidad a la autonomía, pero en sí el INEGI, en su paso por las diferentes, sectorizado en las diferentes dependencias, siempre ha sido un organismo técnico. Correcto. ¿Sí? Y entonces esa parte es lo que nos ha permitido trascender a lo largo de estos más de 35 años. Ya. Y uno de los ejercicios, pues bueno, obviamente importantísimo, y yo quiero recalcar también una situación básica, que en todos los ámbitos, porque luego yo he escuchado gente que dice, bueno, sí, es información estadística para el gobierno, les digo, no, las empresas, por ejemplo, una empresa que instala, por ejemplo, centros comerciales en una ciudad, o que apenas va a abrir, o una transnacional que va a instalar una planta, pues necesita información estadística de socioeconómica, sociocultural, todo aquel bagaje de datos duros que les permiten saber financiera y técnicamente, pues se van a instalar. Es decir, el uso de toda la información que emite el INEGI, pues no nada más es para uso exclusivo del mismo gobierno, sino también de todos los aparatos privados, organismos sociales, para desarrollarse en México, ¿no? Si pensamos que alguna empresa comercial se establece en alguna esquina solamente porque estaba un baldío ahí en esa esquina, ajá, no es cierto. Claro. Hay un estudio de mercado. Así es. Hay una fortaleza ahí en ese estudio de mercado que toma fundamentalmente la información. Ya. ¿Cuál es la población? ¿Cuál es la población que va a recibir los servicios, que va a hacer uso? ¿Cuál es la clientela? ¿Cuáles son las características? Claro. ¿Sí? Entonces, Así como tú lo dices, en la parte educativa también obviamente es un insumo fundamental toda la información que se genera en el instituto. ¿Y qué decir de las instituciones del sector público en los 3 niveles, municipal, estatal y federal? Que es a donde a veces se le da, digamos, mayor presencia, ¿no? Pero a final de cuentas sí, porque la política pública debe de ir dirigida a las personas, o la política pública va dirigida a las personas. Exactamente. Y entonces, ¿quiénes son esas personas? ¿Cuántas son esas personas? ¿Qué características tienen esas personas? ¿Qué características tienen las viviendas en donde viven esas personas? ¿Qué servicios tienen o qué servicios no tienen? Exacto. Me refiero a luz, agua, drenaje, instalaciones sanitarias. Me refiero a las características de las personas, la edad, el sexo, la escolaridad, la asistencia a la escuela, la derechohabiencia, es decir, si tienen acceso a servicios de salud, así es. Si en su vida diaria tienen alguna limitación, que en lenguaje más común podríamos llamarle discapacidad. Ajá. ¿Sí? Toda esa información la vamos a obtener y la vamos a actualizar a partir del Censo de Población y Vivienda 2020. ¿Qué número de censo es este ya, ingeniero? Es el número 14, si no me equivoco, es el número Censo General. Censo General. De Población y Vivienda. Ya. Hemos tenido encuestas y hemos tenido conteos en el 95 y en el 2005, uh-huh. Y un conteo pues es prácticamente un censo, pero con menos preguntas. Ah, correcto, ¿sí? Correcto. Porque también, como hemos evolucionado en el país, pues ya la información cada 10 años no es práctico, ¿no? Sí, claro. Entonces, por eso en 1995 hicimos un conteo. Ya. Fue el primer conteo de población y vivienda. Intercensal entre el 90 y el 2000. Ya. En el 2005 hicimos otro conteo
Insisto que en este conteo vamos a todas las viviendas o fuimos a todas las viviendas, pero un cuestionario más reducido. Así es, cobertura total, pero más chiquito. Así es, exactamente. Ya. Y en el 2015, pues no nos alcanzó el presupuesto para hacer un recorrido total y entonces hicimos una encuesta grandota, que fue la encuesta intercensal. Y ya eso va avanzando en la cobertura, ¿no? Y ahorita en el 2020, vamos a hacer el censo con cobertura total. A nivel nacional. O sea, los 32 entidades del país van a estar recorriendo. ¿Cuánto tiempo va a durar este censo? Es decir, ¿durante cuánto tiempo se van a hacer todas estas encuestas a la población? El levantamiento del censo de población y vivienda inició el día 2 de marzo. El lunes pasado, vamos arrancando. Estamos en el tercer día. Así es. Del 2 al 27 de marzo vamos a llevar a cabo el levantamiento del censo de población y vivienda. Ya. Esto trae un trabajo desde 6 meses antes, al menos, de manera descentralizada en los 32 estados. Pero el levantamiento es 2 de marzo, del 2 al 27. Correcto. En la primera semana de abril todavía vamos a andar recuperando ahí algunas viviendas que se nos pudieron haber quedado pendientes. Ya. Pero básicamente la mayor parte de nuestro personal lo van a ver, ya lo están viendo, cómo anda recorriendo todas las calles, todas las manzanas, todas las localidades rurales del 2 al 27 de marzo. Perfectísimo, y estamos arrancando, y usted que nos está escuchando, estamos platicando con el ingeniero Arturo Ramos Miranda, coordinador estatal del INEGI. Quédese en el programa porque hay información muy, muy valiosa que tiene el ingeniero para todos nosotros en términos de cómo debemos de participar y cumplir con esto que es el censo 2020. Y para ello vamos con la primera rola que nos trajo el ingeniero el día de hoy, y esto es de Daft Punk, Get Lucky. Volvemos. Estamos de vuelta en Composit Radio. Gracias, saludo a todos los que nos están escuchando desde el auto, desde la casa. Provechito a los que ya están llegando a comer, y los que están en la oficina o que se quedan a comer en la oficina. Buen provecho para todos. Y yo le quiero comentar que estamos con el ingeniero Arturo Ramos Miranda. Él es el coordinador estatal del INEGI aquí en San Luis Potosí, pero de verdad creo que hay una cantidad de preguntas que pudiéramos tener, y yo le invito. Estamos en el 444-128-83-84, aquí directamente en cabina de control. Y bueno, ingeniero, yo quisiera también entrar a algunas cuestiones importantes. Primero, ya hablamos ahorita de la envergadura que tiene este censo, de la importancia que tiene, los años que se han hecho, pero algo relevante también para la población es, y ahorita con la importancia que tiene, pues esta cuestión de cuidar los datos, la información personal. Luego la gente le da miedo dar algunos datos que ni siquiera sabe que no son datos personales, pero luego existe esa confusión. En este sentido, los encuestadores, cuando llegan, ¿qué tipo de información le preguntan a las personas? Sí, gracias. Quiero aprovechar y volver a manifestar el agradecimiento por la oportunidad que tenemos, que tengo para hablar detenidamente sobre el proyecto. Y respecto de la información, creo que esa parte es muy importante. ¿Qué es lo que preguntamos? Así es. Aplicamos un cuestionario que tiene 38 preguntas. Ok. Ese cuestionario, una vez que contactamos al informante adecuado, que puede ser la jefa o jefe del hogar, o una persona mayor de 18 años que conozca la información de las personas que residen ahí. Correcto. Nos tardamos aproximadamente 12 minutos. Rapidísimo. Sí. O sea, la verdad es muy rápido. 12 minutos aplicamos el cuestionario. ¿Qué preguntamos? De las viviendas, preguntamos las características constructivas, es decir, los materiales de que están hechos los pisos, las paredes y los techos. Los servicios con los que cuenta: luz eléctrica, agua entubada, drenaje, servicio sanitario. Correcto. Los bienes con los que cuenta el hogar: televisión, refrigerador, si todavía tiene algún aparato para escuchar radio, televisión, si tiene televisión de paga. Estamos entrando también a la parte del uso de las tecnologías de la información en los hogares. Preguntamos si tiene internet, preguntamos si tiene televisión de paga, preguntamos si tiene algún servicio de televisión de paga, de cable o de exactamente, satelital, ¿no? Si tienen videojuego, consolas de videojuegos. Interesante. O sea, sí, hacemos si tienen vehículo, si tienen bicicleta, y aquí la bicicleta lo especificamos, bicicleta que sirva
para transporte, o sea, que sea usado por transporte. Claro. No cuestión recreativa, sí, sino que sea de uso. Porque también ¿no? es una situación que también hay que empezar a medir cómo vamos a ir avanzando en la utilización de estos mecanismos de movilidad alternos. Así es. ¿Sí? Entonces, eso es de las personas, de las viviendas, y de las personas pasamos a las personas y listamos a las personas que residen normalmente en esa vivienda. Correcto. ¿Sí? Correcto. Empezando por la jefa o jefe del hogar, y luego ya los demás integrantes. Y luego vamos preguntando, bueno, primero aquí un paréntesis. Si Edgar no dice, no, es que sabes que yo no me da confianza. Si me da miedo darte mi nombre. Ajá. No me des tu nombre. Ok. Me voy a referir a ti como integrante de la vivienda número 1. Perfecto. Y entonces empiezo por el jefe del hogar, o sea, el jefe, y luego integrante 2, integrante 3, integrante 4. Sin darle el nombre. Sin darme el nombre. Ok. Sí, yo he estado pero fíjate que yo he estado ahorita en estos 3 días en algunas entrevistas con compañeros entrevistadores, y la persona, cuando le hacemos la pregunta, nos dice el nombre y los apellidos. Sí, o sea, vamos a esa libertad, digo, que luego hasta se puede googlear y hasta se puede encontrar, ¿no? Y le decimos, no, con su nombre, el nombre de pila le llamamos. Ya. Registramos nada más su nombre luego. Entonces empezamos. Edgar, ¿qué edad tiene? Edgar, hace 5 años, en marzo del 2015, ¿en qué entidad y municipio vivía? Okay. ¿Qué es lo que nos permite eso? Y a la hora de mostrar la información estadística es la movilidad, migración interna. Así es. ¿Sí? Edgar asiste actualmente a la escuela. Edgar, y entonces traemos una batería sobre preguntas de limitaciones auditivas, físicas, visuales, que a final de cuentas se transforman en estadísticas sobre personas con discapacidad. Es un sector muy importante, un sector vulnerable, que en la política pública requiere y se le dedica mucha atención. Claro. Preguntamos también sobre si la persona habla alguna lengua indígena, ¿sí? Si la persona trabajó la semana pasada, y la asistencia escolar, que ya la comenté. Básicamente son esas preguntas. No hay datos de carácter personal, o sea, yo estoy viendo que no hay, dame tu celular y por WhatsApp, nada de eso. No pedimos acta de nacimiento, no pedimos credencial de identificación, no pedimos ningún documento probatorio de lo que nos están diciendo. Correcto. ¿Sí? Y tampoco nuestros entrevistadores entran a las viviendas. La entrevista se da afuera de la vivienda. Ya. Por seguridad de nuestros entrevistadores. Exacto. Y por seguridad de los informantes. De ambas partes. Es una instrucción y un protocolo y una estrategia operativa que tenemos en el instituto, que nuestros entrevistadores no tienen por qué entrar a las viviendas, no tienen por qué decirle a la persona, le voy a hacer la entrevista adentro de la vivienda para verificar cuántos focos tiene, etc. Sí, claro, de ponerse a contar y dónde tienes el gas y nada de eso. No entran. Exactamente. Ya. Entonces, eso es en cuanto a las preguntas que hacemos. Traemos también dentro del censo una encuesta grandota, en donde ya es un cuestionario ampliado, son más de 100 preguntas, nos tardamos 24 minutos en promedio, pero ahí ya vamos a ahondar en temas específicos que nos permite dar respuesta a muchos usuarios estratégicos que tenemos de la información. Oh, correcto. ¿Y esta encuesta extendida a quiénes se le aplica? ¿Lo hacen de manera aleatoria? Es una muestra aleatoria de en este caso de 125,000 viviendas en el estado de San Luis Potosí. Correcto, para San Luis, en las 4 regiones. En las 4 regiones, porque puntualizo que vamos a visitar más de 1 millón de viviendas en el estado de San Luis Potosí. Más de 1 millón de casas. Ese wow. es el parque habitacional que nosotros tenemos proyectado visitar en el estado de San Luis Potosí en un mes. Más de 1 millón de viviendas, y de ese millón a 125,000 le vamos a aplicar el cuestionario básico, ampliado, y al resto el cuestionario básico. Ya, ahora, y antes de que me gane un poquito de tiempo, ¿en qué se amplía? ¿Qué áreas se preguntan en este cuestionario ampliado?
Hablábamos de las limitaciones de las personas para realizar sus actividades diarias. Me pueden decir, no, la pregunta va, Edgar, ¿tiene problemas para ver aún usando lentes? Ok, ya es algo más específico y todo. Bueno, así va la pregunta del cuestionario básico. Correcto. Me pueden decir sí. Y entonces le voy a preguntar, ¿cuál es el origen de esa limitación? Ok. Puede ser de nacimiento. Cuestión genética. Puede ser por un accidente. Uh-huh. Y entonces eso permite caracterizar en una mejor medida esa temática. En esta casa tienen agua entubada, disponen de agua entubada. Okay. Puedes decir que sí. Pero en el cuestionario empleado voy a preguntar ¿cuántos días a la semana tienes? ¿Diario? Ya. ¿Cada tercer día? ¿O una vez a la semana? Por la cuestión del tandeo, zonas de sequía, etcétera. Estamos entrando en un tema, señora que nos escucha. Gracias por estar con nosotros en Composit Radio. Y yo le platico, estamos con el ingeniero Arturo Ramos Miranda, que bueno, trae unos temas importantísimos que es el Censo 2020. Y yo nada más le quiero decir, esto es fundamental tan solo por la información que él nos está hilando. La primera es, se están preguntando, ahí están llegando a preguntar, oigan, ¿tiene videojuegos? Se ha dicho a los especialistas que en un futuro vamos a tener generaciones de niños con debilidad visual y con problemas de sordera. ¿Por qué? Porque ya nuestros jóvenes viven con los audífonos conectados todo el día y se la viven en el videojuego. Señores, esta información es vital para nuestras vidas. Participen en el Censo 2020. Llegamos a la mitad del programa con Men at Work, con Who Can It Be Now. Volvemos. Estamos de vuelta en Composit Radio, entrando a la segunda mitad, que bueno, está volando, y estamos platicando con el ingeniero Arturo Ramos Miranda. Él es el coordinador estatal del INEGI aquí en San Luis Potosí, de este importante evento, esta actividad, este movimiento que es fundamental que todos participemos, pero para ello, y bueno, en el entendido que en la voz pública se ha hecho notar, pues de alguna manera, ese sentir de inseguridad, de decir, oye, ¿sabes qué? ¿Qué pasa si clonaron el chaleco o las identificaciones que traen? Ingeniero, ¿qué otras medidas o de qué otra manera se puede verificar para que, pues bueno, el ciudadano tenga la plena certeza que es un encuestador del INEGI? ¿Qué medidas han tomado en ese sentido? Mira, déjenme comentarles y comentar a nuestros radioescuchas. En el INEGI no solamente hacemos censos. Uh-huh. Permanentemente estamos haciendo encuestas específicas sobre ocupación y empleo, sobre ingreso y gasto, sobre percepción de la seguridad, y en el estado visitamos cerca de 30,000 viviendas en un año en un programa dentro de nuestros programas regulares. Ya. Que es, además de comentar que no nada más hacemos los censos, pero ahorita en este momento estamos enfocados al censo, eso nos ha permitido ir viendo cómo evoluciona el entorno. Entonces, no es lo mismo, estamos haciendo el Censo de Población y Vivienda 2010, en donde vamos a recorrer todo el país, en donde vamos a visitar en el estado de San Luis Potosí más de 9,200 localidades rurales. Vamos a recorrer 84,000 manzanas, que es en donde les digo que vamos a encontrar ese 1,000,000 de viviendas. Y el entorno es diferente al de hace 10 años y es diferente al del año pasado. Claro. Y uno de los temas es las inquietudes, digamos, respecto a la inseguridad o seguridad pública, sea real o sea percepción. Claro. ¿Sí? Entonces, ¿por cuál empezamos? Empezamos por difundir y posicionar que los entrevistadores no deben de ingresar a las viviendas, por seguridad del informante y por seguridad de nuestros propios entrevistadores. Claro. La otra, ¿cómo puedes identificar un entrevistador? Con un uniforme en el cual trae un chaleco, trae una gorra y trae una mochila. Todos esos elementos traen una imagen institucional, con los teléfonos en donde se puede pedir más información o alguna aclaración. Y hay un elemento fundamental que es la credencial de identificación. Esa credencial de identificación es un formato grande, más o menos de media carta. ¿Sí?
en donde está visible la fotografía de la persona, están los elementos institucionales, hay un holograma, digamos, de autenticidad. De autenticidad, ¿no? Que ya está difícil. Okay. Vamos más allá del holograma. Claro. Al reverso de la credencial, tiene un folio. Ese folio es la clave del empleado. Okay. Esa clave del empleado nadie más se la sabe más que el INEGI, y lo tiene registrado en su sistema de administración de recursos humanos. Correcto. ¿Sí? Entonces, llegamos a tu casa y dices, oye, pero yo necesito, como que no te tengo confianza y no sé si realmente trabajas en el INEGI. Nuestros entrevistadores entonces te van a decir, mire, con toda confianza usted puede llamar al teléfono 800-111-4634 y entonces la operadora lo va a atender y le va a pedir que le diga de dónde está, de qué entidad está llamando, San Luis Potosí. Le va a pedir mi nombre, como está escrito aquí en la credencial, y le va a pedir que le diga este folio. Ok. Y entonces, con esos datos, nuestra operadora le va a verificar que efectivamente yo trabajo en el INEGI. Ya con eso, sí. Bueno, ya sería complicadísimo que alguien de alguna manera pudiera usurpar una información y una dinámica bajo ese contexto. Pero además, Edgar tiene un móvil, tiene un teléfono celular. Mi entrevistador, el entrevistador le va a decir, por favor, puede entrar a la página, ponga censo2020.mx, censo2020.mx, le va a pedir igual la entidad, el nombre y la clave, el folio. Ya. Y si la consulta se hace a través de internet, usted va a ver mi fotografía. Correcto. Y ahí tiene que aparecer, entonces ahí sí. Ahí va a ver mi fotografía de mí como entrevistador, para que usted se asegure que efectivamente yo trabajo en el INEGI, soy entrevistador del Censo de Población. Entonces, vía web en censo2020.mx. Así es. En menos de un minuto tú puedes verificar que la persona que está ahí contigo trabaja efectivamente con nosotros. De que sí es un encuestador del INEGI. Y repítame el número, ingeniero. 01, bueno, ya no es 01, ya es 800 111 4634. Y ahí pueden verificar, o sea, más allá de que lo entendemos luego en muchas zonas por los polígonos inclusive de violencia, el entorno de incertidumbre que se da, en decir, oye, pues quizá todo el atuendo de alguna manera pues se pudiera duplicar o algo, ya estos mecanismos de seguridad como el marcar directamente al número del manejo de los recursos del capital humano del INEGI, en cuanto a un código que nada más carga él y que conoce el INEGI, en cuanto a una imagen que está cargada en sitio web, pues bueno, yo creo que esto es una gran ventaja. Ahora, hablando en términos de ese ejercicio cuando llegan ahí físicamente, ¿hay algún rango de horarios en el que se deba de encuestar? ¿O cómo se estipula eso? Porque yo entiendo que a veces, pues bueno, dicen, llegan hasta cuando después de trabajar, pues es cuando a veces el encuestador puede llegar pues a una privada, de que dices, pues hasta no puedo entrar a la privada, ¿cómo le hago para encuestar a todas las casas de la privada? En el sentido estricto de que sí hay un horario específico para que nos lleguen a encuestar. Digamos que un horario normal en el que pudieran trabajar nuestros entrevistadores es de las 8 de la mañana a las 8 de la noche. Correcto. Más rango de 12 horas. No que trabajen todo ese horario. Así es. Sino que la dinámica se establece considerando las características de la zona. Como tú dices, probablemente a nuestro entrevistador le tocó un fraccionamiento cerrado. Una privada, sí. Una privada. Obviamente que previo a eso nosotros ya fuimos y ya solicitamos el permiso, ya explicamos, y entonces ya nuestro entrevistador mayormente llega con el permiso y está establecido qué fecha. Arma una agenda ya con la gente de ahí. Y a lo mejor de las 5 de la tarde hasta las 9 de la noche, porque pues está en un ambiente controlado. Claro. Puede obtener la producción que debe de obtener en un día. Ya, sí, que es cuando quizá ya está la gente después del trabajo, etcétera, ¿no? Habrá otras zonas en donde su mayor producción va a ser de las 8 de la mañana a las 12 del día. Ok, que puede encontrar también en casa quizá el papá, la mamá, los que se hacen cargo también de la parte del hogar. Tenemos acuerdos ya con fraccionamientos de acceso restringido o de privadas, en donde nos han pedido, entren el sábado en la mañana. Aseguramos el sábado en la mañana vas a encontrar la mayor parte de los residentes de las viviendas. Ok. ¿Sí?
Y entonces, por esto digo, la dinámica va a ser diferenciada. Ahora, también es posible que hagamos visitas sábado y domingo. Si entre semana no te encontramos, pueda darse el ejercicio en fin de semana. Vamos a ir a buscar un fin de semana. Sí, para que no le agarre la gente con extrañeza decir, qué casualidad que andame. No, sino que efectivamente es parte de la dinámica que ustedes tienen programada, ¿verdad? Y estamos hablando de verdad interesantísimo, Raquel. Yo creo que nos va a faltar programa, porque de verdad está interesantísimo toda la información que nos está dando el ingeniero Arturo Ramos. Él es coordinador estatal del INEGI aquí en San Luis Potosí. Estamos platicando precisamente de toda la dinámica y los retos que representa este importante ejercicio que yo le pido. Si usted vive en privada, dígale por ahí al administrador o quien se hace cargo ahí de la coordinación de la administración de su privada, que le informen cuándo van a ir para que esté atento, porque luego que no me avisaron, que no me dijeron, ya no lo dijo el ingeniero, ya se acercaron de manera previa, así que participen en estos Censo 2020. Y nos vamos con una rolota que por ahí salía en una serie televisiva, el Highlander, el inmortal Rachel, cancionzota del grupo Kansas con Dust in the Wind. Volvemos. Estamos entrando a la recta final de Composite Radio. Gracias que ha permanecido con nosotros. Y mire, estamos tratando de desmembrar toda esta cuestión de la dinámica del censo, porque es un acto cívico, y cito las palabras textuales del ingeniero Arturo Ramos, coordinador estatal aquí del INEGI en San Luis Potosí. Un ejercicio gigantesco. Yo creo que ya la pregunta es de morbo. ¿Cuántos encuestadores, es decir, cuánta gente se requiere para un ejercicio de esta magnitud en San Luis Potosí? ¿Cuánta gente está participando para hacer el censo? Voy a volver así rápidamente a dar los datos de la magnitud del censo población y vivienda en el estado de San Luis Potosí. Sí. Más de 9,200 localidades rurales, 84,000 manzanas en las áreas urbanas. ¿En las áreas? 1 millón de viviendas. Y para hacer ese trabajo tenemos ahorita 3,500 personas en campo que están haciendo todo el recorrido. 3,500 entre nuestros entrevistadores y el supervisor, que es un grupo de trabajo que es el que hace el trabajo de campo. 3,500. En total, por el soporte administrativo, el informático, etcétera, los responsables de los grupos, 4,500 a nivel estatal. Que es, y hasta se me hace poca gente para un ejercicio, pero es el tamaño. Ya nos platicaba también de esta eficiencia que ha desarrollado el INEGI en términos de que gracias a las tecnologías de la información, ellos ya con un aparato van recabando la información que de alguna manera pues prescinde de aquel actor que ayudaba del capturista, ¿no? Y que eso finalmente en términos tanto económicos, de tiempo y pues de optimizar, pues también pone en evidencia que el ejercicio del INEGI, más que encarecerse o de seguir utilizando los mismos recursos, ha sido más eficiente en el ejercicio del censo, ¿no? ¿Cómo hacen esto con las tecnologías? Llegamos a la vivienda, nos identificamos, buscamos al jefa o jefa del lugar, informante o una persona mayor de 18 años, y empezamos el registro de la información en un dispositivo de cómputo móvil. Okay. Efectivamente, directamente ahí vamos, y es mucho más rápido, es mucho más ágil. Claro. ¿Sí? Habrá zonas en donde estamos aplicando cuestionarios en papel. Que ahí sí es necesario. Por estrategia operativa. Correcto. Por estrategia operativa estamos aplicando en algunas zonas, algunas manzanas, cuestionarios en papel. Pero la mayoría se va a captar a través de un dispositivo de cómputo móvil. ¿Qué nos da la ventaja de este dispositivo? Es que podemos ofrecer la información en un tiempo más corto, uh-huh, y en estricto sentido abarata el costo, porque el cuestionario se tenía que capturar, uh-huh, y el cuestionario antes de capturar se tenía que validar, se tenía que revisar. El dispositivo ya trae congruencias, ya trae consistencias de la información que me lo va validando en el momento, o sea, en el momento que lo voy registrando, claro, me va validando y me va haciendo las consistencias mínimas que requiere la información. Y entonces, pues, el aparato no me costó más del sueldo de una capturista. Importante rescatar eso, como en este sentido el uso de la tecnología está haciendo mejor uso de los recursos públicos, de los recursos de la gente. Así es, y como te digo también, la parte nos permite acortar los tiempos de procesamiento, de tal forma que lo levantamos en este año y en este mismo año damos a conocer los resultados. Cosa que no se daba del todo, ¿no? No se daba esto. No siempre. El 4 de noviembre. Un proyecto de este tipo nosotros lo trabajamos tan detallado que el día 4 de noviembre nosotros, el INEGI va a salir a dar a conocer los resultados. No antes, no después. 4 de noviembre nos enteramos. Con todos los desfases o inconvenientes que pudiéramos haber vivido. Ok.
en las diferentes etapas del censo o que todo marchó como va marchando ahorita, algunos inconvenientes menores, pero el 4 de noviembre es la fecha establecida para dar a conocer los resultados. ¿La gente cómo se podrá enterar, presidente? Digo, si bien yo entiendo que va a haber una campaña ahora de difusión de los resultados, pues bueno, ¿dónde puedo yo ingresar? ¿Dónde puedo checar yo toda esta información como ciudadano de lo que logró este censo? Es información estadística. Y la información estadística se da a conocer de forma agrupada, nunca de manera individual. Claro. Entonces vamos a tener información para el país, para el estado, para cada uno de los municipios, para cada una de las localidades de los estados y de los municipios y para grupos de manzanas a nivel de, llamemos correcto, colonias, inclusive, sí. O inclusive a nivel de manzana. Siempre y cuando a cada uno de esos niveles no perdamos la confidencialidad de que tengamos al menos 3 viviendas. Si queremos dar resultados de una manzana, en esa manzana debe de haber al menos 3 viviendas. Si no hay 3 viviendas, entonces nos subimos a la colonia, por decir algo, que es la JEF. Claro. Y así nos lo llevamos. Y entonces, y en donde van a ser productos totalmente innovadores, aparte de los resultados, obviamente, en nuestra página de internet, inegi.org.mx, ahí va a haber tabulados, va a haber infografías. Inclusive en el área de los investigadores, en el sector académico, se pone a disposición los microdatos, ya consultas especializadas, también asesoramos también para esas consultas especializadas. Entonces, pero vamos a tener una gran variedad de productos que vamos a salir a ofrecer, como tú dices, con una también campaña de comunicación. Y que esto es importantísimo porque volvemos al punto con el que arrancábamos, la relevancia del manejo, el uso que tiene la información en cualquier ámbito de la vida. 2 elementos que también no quiero que se me escapen, ingeniero. Primero, y estamos platicando un poquito precisamente en el corte, ¿qué sucedía para aquellas personas que, bueno, quizás la disposición de su hogar no les da de alguna manera tener comunicación sin alguna restricción? Hablo de que si alguien tiene una reja, que obviamente esta reja pues se puede ver, se puede transmitir, pues bueno, ya no hay ningún sentido de urgencia de que se le puedan meter o algo. Hablo de casos específicos, por ejemplo, adultos mayores que puedan estar en el centro de la ciudad o en el centro de las principales ciudades de San Luis, en el que dicen, bueno, no tengo reja, pero tampoco tengo balcón. ¿Puede realizar la encuesta con toda la disposición que tenga también el ciudadano, así no abra la puerta? Es decir, que quizá no haya un contacto visual, pero de que sí exista un mecanismo de comunicación encuestador-ciudadano. Si la recepción, digamos, del emisor, receptor, así es. da, lo podemos hacer. No hay ningún problema. No hay ningún problema. Ya nos decía usted que hasta en balcones. Hasta en balcones, o sea, desde un segundo piso nos han estado atendiendo y ahí estamos escuchando. Y están escuchando. A través de la ventana. Nos atienden o bien abren la puerta, pero es afuera. Una recomendación sí y más bien instrucción que tenemos es que los entrevistadores no piden entrar a las viviendas y que no pedimos ningún tipo de documentación. Y déjame, antes que se se vaya el tiempo, una situación que se nos está presentando ahorita. Dejamos una etiqueta, colocamos una etiqueta en cada una de las viviendas. Ajá. En esta ocasión hemos tenido ya algunas llamadas porque me dicen, oye, es que yo no estaba y yo ya tengo la etiqueta. No, bueno, el procedimiento ahorita es que conforme el entrevistador va recorriendo la manzana y va registrando las viviendas, si es una vivienda, él va a poner una etiqueta, aun y cuando no haya logrado hacer la entrevista. Correcto. Pero esa etiqueta trae una serie de calificativos o categorizaciones en donde ahí mismo cuando ya esté la vivienda censada, ahí ya le va a circular censado. O sea, son elementos de control. Pero que no se alarmen nuestros informantes de que llegaron y ya hay una etiqueta. Sí, dijeron, chin. Y ya se inventó la información el censor, el entrevistador. Importante saberlo. No, nada de eso. Correcto. Nada de eso, es parte del procedimiento operativo. Perfecto, y que sobre todo saber de que, bueno, como usted precisamente dice, no, ya se pusieron a llenar, ahí se va. No, hay elementos y mecanismos. ¿Cuánto tiempo lleva el INEGI preparándose para una actividad que va a durar este mes tan intenso? 3 años. 3 años, o sea, el 2020 hacer un censo de población y vivienda requiere 3 años de preparación. 3 años. Desde que se genera
los instrumentos de captación, desde que hay una consulta pública que se pone a consideración de la sociedad y de las instituciones las preguntas que vamos a incluir en los cuestionarios, y nos hacen solicitud de incorporar miles de preguntas. N número de preguntas. Es gigantesco. ¿Sí? Y luego, pues todo eso se va depurando y vamos avanzando para adquirir la infraestructura necesaria, y luego el gasto de la operación, el procesamiento y la producción de resultados, y andamos ya cerca de 3 años, desde que nace hasta que ya damos a conocer los resultados. Un ejercicio tremendo, y que bueno, primeramente Dios, ya estaremos platicando en el mes de noviembre para finales de año, Rachel, sobre lo que pasó aquí, ingeniero, de todo este importante ejercicio. Ingeniero, nos ha ganado tiempo, pero yo sin antes quiero agradecerle, y un honor que nos haya acompañado el día de hoy. No, yo quiero agradecerles a ustedes que nos hayan permitido a hablar ampliamente del proyecto. Se nos quedaron algunos temas ahí en el tintero, que ya tendremos, pero ya tendremos oportunidad. Podemos venir por ahí a mediados de marzo para comunicar cómo vamos. Claro que sí. Cómo hemos ido avanzando, y con todo gusto, y podemos complementar. Excelente. Pero sí quiero agradecerles la oportunidad. Muchísimas gracias, un honor, y gracias que nos haya acompañado, porque yo le digo a usted, participemos de este importante acto cívico, de este ejercicio del Censo 2020, y le recuerdo que el Coposid es su mejor aliado en vincular, financiar, capacitar y divulgar en materia de ciencia, tecnología e innovación. Estamos a sus órdenes en slp.gov.mx/Coposid, nuestras redes sociales, Twitter @Coposid, Facebook Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología, YouTube Coposid. Aquí en la capital potosina, en camino a la presa número 985, a unos pasos a la entrada a la presa San José. Gracias a la Fundación Nikola Tesla AC en los controles, gracias Roberto Alonso, gracias a Alex y Ale Mendizábal y a Raquel Pérez por todo el apoyo. Saludo a todo el gran equipo del Coposid y de la red de divulgación. Y antes de cerrar con más música, a nombre de la doctora Rosalba Medina Rivera, directora general del Coposid, yo soy Edgar Jiménez, y nos despedimos con Viva la Vida de Coldplay. Hasta la próxima.